Hola, muy buenas noches. Qué gusto saludarlo a usted y darle la bienvenida a nuestra mesa de análisis de hoy, 2 de julio. Comenzamos de inmediato con el detalle de las informaciones y todo el colapso que se vivió durante varias horas en la autopista General Cañas. Vamos a ver porque las autoridades habilitaron nuevamente el paso por la Ruta 1 en el sector, como lo decíamos, de la General Cañas, luego de esta situación que estamos viendo esta tarde cuando se afectó un camión de carga. Este video logró captar el momento en que el automotor pesado colisionó contra la barrera y volcó. El accidente ocurrió en el sentido de Alajuela-San José y generó una fuerte congestión vehicular durante varias horas, obligando a las autoridades a desviar el tránsito mientras se hacían las labores de remoción del vehículo y limpieza de la vía. Personal de la Policía de Tránsito, bomberos y Cruz Roja se desplazó al sitio para atender esta emergencia. Afortunadamente no se reportaron personas heridas de gravedad, aunque el conductor del camión fue valorado por paramédicos en el lugar. La causa del vuelco se encuentra bajo investigación, aunque de manera preliminar no se descarta un sentido hacia Alajuela cerrado, lo que permitió restablecer el flujo vehicular en una de las vías más transitadas de nuestro país. La Oficina Central Nacional de Interpol San José del Organismo de Investigación Judicial ejecutó esta mañana la extradición de 2 ciudadanos panameños identificados con los apellidos Ochi, de 65 años, y Núñez, de 30 años, quienes eran requeridos por la justicia de su país por los delitos de legitimación de capitales y homicidio, respectivamente. De acuerdo con el reporte de las autoridades, Ochi fue capturado en Guapiles el 6 de diciembre de 2023, luego de que se confirmara una orden de captura internacional en su contra, emitida desde julio de ese mismo año por presunto lavado de dinero. En tanto, Núñez fue detenido en diciembre de 2024 en el sector de Tibás, gracias a un operativo conjunto entre los agentes de Interpol y la Policía Administrativa. Sobre él pesaba una orden de captura por un homicidio ocurrido en 2019 en Panamá. Tras varios meses de gestiones, los agentes costarricenses de Interpol coordinaron con sus homólogos panameños para concretar la entrega de los detenidos. El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 8 de la mañana de este miércoles, cuando ambos hombres fueron oficialmente entregados a las autoridades de Panamá, quienes los presentarán ante la justicia de su país. La Policía Profesional de Migración ejecutó también hoy la deportación de 19 personas extranjeras en condición migratoria irregular, entre ellas 2 mujeres y 17 hombres, quienes fueron remitidos a Nicaragua. Según informaron las autoridades, 6 de los deportados contaban con antecedentes penales por delitos graves como abuso sexual contra menor de edad, violación, tentativa de robo, homicidio, robo agravado y delitos relacionados con minería. Todos los deportados incumplían la Ley General de Migración y Extranjería y su salida del país fue coordinada conforme a los procedimientos establecidos. Durante el primer semestre de 2025, 627 personas han sido deportadas por estar en situación irregular en suelo nacional y otras 39 expulsadas por presentar o representar un riesgo para la seguridad o el orden público. Las autoridades migratorias recordaron que mantienen operativos constantes para garantizar el cumplimiento de la legislación migratoria y reforzar la seguridad nacional. Y por medio de su abogado, el rector de la Universidad de Costa Rica informó sentirse muy tranquilo ante la acusación en su contra de la Fiscalía Anticorrupción por un aparente incumplimiento de deberes. En abril anterior, un miembro del Consejo Universitario presentó una moción que el rector votó cuando, según el Ministerio Público, debió abstenerse de hacerlo. Creemos que la acusación es absolutamente automática y no tomaron en cuenta nada de lo que la defensa haya argumentado. Estas son las palabras del abogado de Carlos Huertas, rector de la Universidad de Costa Rica, luego de darse a conocer que la Fiscalía Anticorrupción formuló una acusación por incumplimiento de deberes. De acuerdo con el Ministerio Público, el proceso se formuló por votar una moción cuando debía abstenerse. Este hecho se remonta al 1 de abril del año en curso, cuando un miembro del Consejo Universitario presentó dicha moción con la aparente intención que Huertas se inhibiera de conocer asuntos relacionados con la oficina ejecutora del programa de inversiones de la UCR. Soy completamente inocente. Debo dejar claro, en primer término, que ese caso no se relaciona con el del régimen salarial académico, que es una causa que acaba de iniciar. En segundo término, deseo indicar que la acusación presentada por la Fiscalía es absolutamente equivocada y me mantengo con la tranquilidad de saber que soy completamente inocente de todos estos hechos.
El rector agregó que será la audiencia preliminar como corresponde, donde ejercerá su defensa en contra de esa acusación, con la confianza de que quedará claro que no cometió delito alguno. Había sido esto valorado por la Contraloría y le habían dado la razón a don Carlos en el sentido de que no habían detectado ningún tipo de práctica irregular de su parte, y por eso y muchas otras razones es que consideramos que la Fiscalía aquí acusó en automático sin siquiera valorar toda la existencia de prueba de descargo que existía a favor de don Carlos. Lo cierto del caso es que cualquier situación, hasta por ejemplo una votación, puede ser objeto de un proceso penal, y ya es más bien la Fiscalía, quien suponemos nosotros, valoró si acusando al rector era un caso lo suficientemente importante para llevarlo hasta este estado, por lo menos hasta la audiencia preliminar. El rector reiteró que múltiples informes de la Contraloría Universitaria y una resolución de la Procuraduría de la Ética Pública descartó cualquier responsabilidad de su parte en los procesos de construcción de edificios del proyecto Banco Mundial que están bajo investigación. Y tras ir por sospechosos de homicidio, las autoridades localizaron más bien un pequeño laboratorio hidropónico de marihuana entre Ríos de la Unión en Cartago. Según un criminólogo, los olores, movimientos extraños también en las comunidades de algunas personas e incluso recibos de luz muy altos podrían delatar estas actividades criminales. Como si se tratase de ofrecer cualquier servicio, así trabajaban 7 personas a quienes detuvieron las autoridades judiciales por figurar como sospechosos de brindar servicios de sicariato a grupos criminales. El 9 de abril, en el sector de La Fusilera, en San Juan de Dios, que se investiga la muerte de un masculino conocido como Gemelo y como una de las cabecillas del tráfico local de drogas en el sector de Acerrí, de San Juan de Dios, la 1 de Mayo y alrededores. El segundo de los hechos se reportó un mes después en Granadilla, donde 2 esposos estaban dentro de un vehículo y varios sujetos intentaron robárselos. El hombre falleció en el sitio y la mujer quedó herida. Estos sujetos, de acuerdo a las investigaciones, se ha determinado que lo que respecta a sicariato es un grupo que se dedica a trabajar independientemente para generar este tipo de acciones para cualquier grupo que les pague. Es decir, son sicarios a sueldo que trabajaban independientemente, y la teoría se basa en que no están ligados a ningún grupo del sur de la capital, pero se presume que el móvil tiene que ver por la disputa de territorios. En los 5 allanamientos de esta mañana localizaron un laboratorio hidropónico de marihuana pequeño. También el consumo de energía, para esto se utilizan lámparas, se utilizan aires acondicionados especiales, también como abono. Son productos que no son muy comunes, lógicamente que se tengan en algún tipo de comercio que no está dedicado a eso o en alguna estructura como una vivienda. El criminólogo agregó que incluso los recibos de luz podrían delatar si hay algún movimiento extraño en locales comerciales o residencias. Como parte del plan Escudo, hoy el OIJ detuvo a 5 hombres sospechosos de la venta de drogas en Cañas de Guanacaste, como lo muestran esas imágenes de nuestro corresponsal en ese cantón guanacasteco. Los allanamientos se ejecutaron simultáneamente a partir de las 6 de la mañana en los barrios Las Cañas y Santa Isabel, como lo decíamos, en Cañas. Los agentes judiciales decomisaron dosis de marihuana, crack, cocaína y tusi, que definieron la Policía Judicial como cantidades considerables, pero no se especificó cuánto se incautó de cada tipo de droga. Adicional, se ubicó en las viviendas allanadas dinero en efectivo y un arma de fuego. El Instituto Costarricense sobre Drogas invierte 40 millones de colones por año en el mantenimiento de un motel decomisado al crimen organizado. Es tan solo uno de los más de 40 edificios y casas bajo el resguardo del ICD, con un valor que supera en total los 8.000 millones de colones. Nuestro coperiodista Cristian Fallas tiene todos los detalles desde nuestra sala de redacción. Buenas noches, Cristian. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. El día de hoy les vamos a mostrar solamente uno de estos más de 40 inmuebles que están bajo el resguardo del Instituto Costarricense sobre Drogas, el ICD, y que es un motel que se ubica en Alajuela, valorado en su momento más de 3.000 millones de colones. Se lo mostramos a continuación.
Este es uno de los 43 inmuebles que está bajo el resguardo del Instituto Costarricense sobre las Drogas, el ICD. Es un motel ubicado en el barrio San José de Alajuela. Lleva en decomiso más de 4 años y el ICD invierte millones de colones cada año para que no se deteriore. La suite principal es lo que más llama la atención, con acabados en granito y mármol negro como las demás 47 habitaciones, pero con 4 pantallas planas, jacuzzi y esta que es una celda construida muy cerca de la puerta que da acceso a la cochera. Aquí se invierten alrededor de 40 millones de colones anuales. El principal rubro es el de seguridad, en donde invertimos alrededor de 37 millones de colones, y posteriormente tenemos los rubros de limpieza, jardinería y fumigación. Es una gran responsabilidad y por eso también es que la ley 8204 le otorga a la Unidad de Recuperación de Activos la potestad de definir cuáles son los bienes de interés económico, porque hay que hacer esta diferencia. Hay bienes que son de interés procesal y que son los que le competen y le interesan al Ministerio Público, pero tenemos otros que son de interés económico, que son los que el ICD administra. Veamos algunos datos del inmueble. Son 11.000 metros cuadrados de construcción, con 48 habitaciones totalmente acondicionadas, un valor tasado originalmente por Hacienda de $6 millones, pero que con el 30% de rebajo, por lo que se conoce como estigma al ser del crimen organizado, quedó en poco más de $4 millones, es decir, unos 2.100 millones de colones al tipo de cambio actual. Se han hecho en otros años subastas y estas han sido infructuosas. Generalmente lo que se comenta es que el inmueble no da o genera las ganancias necesarias para poder darle el mantenimiento y la inversión que se está realizando. Y esto nos confirma precisamente de que es un bien inmueble que se construyó con la finalidad de legitimar capitales. Ya hubo oferentes por el motel, pero aún la venta no se concretó. Se hizo observación, por ejemplo, de que la lavandería y una cocina es muy pequeña para dar abasto si se llegara a tener el 100% de ocupación. Cuando lo construyeron, además, perforaron un pozo de agua sin permisos municipales. Con este inmueble, el ICD administra decenas más y las policías no quitan el pie del acelerador en cuanto al golpe a grupos ligados al lavado de dinero a través de compra, construcción de edificios, subastas ganaderas y otros inmuebles, como en el reciente caso conocido como Venus. Incluyendo dentro de esto presuntivamente una subasta ganadera en Piquije de Guanacaste. Se dedican a diferentes negocios comerciales, entre ellos megadiesel, talleres, canchas de pádel, entre otras. Pese a los obstáculos presentes, el Instituto Costarricense sobre las Drogas no desiste en su objetivo de poder cerrar el trato millonario. Definitivamente es una danza de millones que están en las manos del Instituto Costarricense sobre Drogas. Este tipo de inmuebles se puede subastar o también se puede vender directamente o bien donar a otras instituciones, así lo permite la ley. Sin embargo, vean ustedes la cantidad de dinero que se debe de invertir, pero también tenemos estas imágenes. ¿Recuerda usted la que era la vivienda, la casa ubicada también en Alajuela de Alejandro Jiménez, alias El Palidejo? El día de mañana les vamos a mostrar en qué condiciones está esta casa, que en su momento estuvo valorada en aproximadamente $1 millón y que ha bajado muchísimo su precio, pero aún así no se ha podido vender, no hay oferentes suficientes, o también lo que son las marañas judiciales en nuestro país, pues ha impedido que de momento se pueda vender de este importante inmueble. Mañana les vamos a tener todos estos detalles en nuestra segunda entrega, y también qué ha pasado con esa repartición de dineros que puede también por ley el ICD darle a lo que son las policías de nuestro país y también a programas preventivos. De momento la información que les tenemos sobre este tema, el informe de Cristian Falla Vidal. Para Extra Noticias, tengo esta muy buena noche. Muchísimas gracias, Cristian, y por supuesto que estaremos muy atentos a esta segunda entrega a la cual usted ya nos dejó debidamente invitados. Ahora cambiamos de tema porque la Sala Constitucional rechazó una acción de inconstitucionalidad, mientras que el Tribunal Penal mantendrá al juez en el caso del trámite de extradición de Celso Gamboa, también alias Pecho de Rata, y otro costarricense más. El proceso de extradición continúa su curso luego de que la Sala Constitucional desestimara una acción contra las leyes vigentes y, como lo decíamos, el Tribunal Penal de San José rechazara una recusación contra el juez a cargo de este expediente.
La persona que presentó la acción alegaba que la ley de extradición y el tratado de extradición entre Costa Rica y Estados Unidos violaban la Constitución, ya que supuestamente se estaban aplicando de forma retroactiva, es decir, a hechos ocurridos antes de que se aprobara la reforma constitucional. Por esas razones, la Sala Constitucional rechazó la acción sin entrar ni siquiera a discutir el fondo del asunto. Esto significa que el proceso de extradición de costarricenses puede seguir su curso, según lo establecido en la ley y el tratado con Estados Unidos. La Sala Constitucional en la sesión del día de hoy rechazó una acción de inconstitucionalidad contra la extradición de nacionales. El motivo del rechazo son varios. En primer lugar, la acción no se encuentra debidamente fundamentada. En segundo lugar, pues no aporta los poderes correspondientes de las personas que están privadas de libertad. Por otro lado, el Tribunal Penal de San José rechazó la solicitud presentada por la defensa técnica para separar al juez William Serrano Baby del expediente de extradición que involucra al exmagistrado y exministro de Seguridad Celso Gamboa y Edwin López alias Pecho Rata y Jonathan Álvarez. Actualmente hay un cuarto extraditable, sin embargo se desconoce su paradero. En algún momento habían informaciones de la calle que se había ido para Colombia y que había fallecido allá. Pero bueno, ellos están trabajando. Entiendo que no hay registros de fallecimiento en el país y otra serie de informaciones. Y estamos a la expectativa de que ellos generen algo, pero en su momento lo informarán a la prensa. La recusación fue presentada por la defensa como parte de una estrategia para intentar apartar al juez del conocimiento del proceso. Sin embargo, tras el análisis correspondiente, el tribunal concluyó que no existían razones suficientes para justificar su retiro. Y bueno, para entender cómo sigue precisamente el proceso de esta petición de extradición por parte de la DEA de los Estados Unidos a nuestro país para la eventual extradición de estas tres personas que hemos estado informando desde la semana pasada, tenemos acá con nosotros en nuestro set de mesa de análisis al experto en Derecho Penalista, a don Rafael Rodríguez. Licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos. Primero también entender la parte constitucional. Este recurso de amparo que hoy se rechaza por la forma y el fondo, sin embargo, no podríamos descartar que se presenten más acciones similares en los próximos días. Don Rafa, ¿cuál es su lectura de esto? Sí, muchas gracias, buenas noches. Gracias, Gene, por la invitación. Ciertamente lo que hoy comunicó la Sala Constitucional fue el rechazo a portas de un recurso de inconstitucionalidad que se presentó contra el acto o contra los artículos que establecen la extradición, la nueva reforma que se hace y que afectaba a las personas extraditables ya conocidas, a don Celso Gamboa, alias Pecho Rata, y a las personas que están involucradas en este asunto. La presidencia de la Corte lo que dice es que se rechaza por la forma, o sea, no se cumplieron los requisitos que establece la ley de la jurisdicción constitucional para efectos de verificar eso, porque no se cumplió con, primero, la legitimación que se dice de quiénes eran las personas a las que se estaban atribuyendo la posible falta que se estaba dando. Quien accionó no tenía esa legitimación, no se presentó un poder para ello, no se fundamentó de manera adecuada el recurso y no se presentó el expediente que se requiere en las acciones de inconstitucionalidad para saber a dónde es que se está afectando ese derecho que se está reclamando. Entonces, la presidencia de la Corte lo que dice es que ad porta se rechaza, y esto, Kenneth, no deja por fuera de que, cumpliéndose con los requisitos, se pueda volver a intentar para que el asunto pueda ser visto por el fondo. Sin embargo, ya existen algunos antecedentes que pueden pensar o que pueden dar a entender que ciertamente aquí no hay ninguna situación de inconstitucionalidad en relación con la aplicación de la ley. Podríamos estar hablando tal vez de otras circunstancias, como si se aplica de manera retroactiva o si se aplica la retroactividad de la norma, pero en este caso la inconstitucionalidad no, porque ya la sala se había pronunciado al respecto de que era posible hacer esa reforma. Precisamente estaba aquí en mis anotaciones y tenía ese término, retroactividad, don Rafa, que es parte de lo que en este recurso de inconstitucionalidad se alegaba. Y ya me adelantaba usted un poco sobre eso, si eventualmente sí, de presentarse de manera correcta el recurso, ¿usted creía que esto podía eventualmente prosperar? Hay que ver dos situaciones. Una situación es cuando se alega la inconstitucionalidad de la norma para decir que la norma por sí misma es inconstitucional en el momento de su creación. Y otra cosa es la aplicación de la norma establecida. En este caso, lo que se ha venido diciendo, y que eso puede generarse a través de
un habeas corpus, que es una situación que se genera en relación con la privación de la libertad y que es una figura totalmente diferente, en donde se tiene que analizar si es posible aplicar o no aplicar esta norma para casos que se dieron antes de la entrada en vigencia de la norma. Hay criterios diversos, yo soy del criterio de que en este caso la norma para mis efectos no puede aplicarse de manera retroactiva. Hay gente que dice que sí se puede aplicar bajo el contexto de que la norma es, la norma constitucional lo que dice es que no se le puede dar efecto retroactivo a la ley, y algunos discuten el hecho de que es una reforma constitucional. Para efectos míos, la ley, la Constitución es una ley fundamental y como tal, el artículo 34 de la Constitución no establece ninguna situación contraria a ello que se pueda aplicar. Esto porque tal vez se cometió un error a la hora de la creación de la ley, no se indicó en la misma ley de que se podía dar efecto retroactivo a la norma. Si la norma lo hubiera indicado de esa manera, no tendríamos ningún problema en cuanto a su aplicación, pero la norma no lo dice. Y al no decirlo en la norma, es mi criterio, en este caso, de que entonces la ley empieza a aplicarse a partir del momento en que entró en vigencia. Es decir, si hay algún hecho delictivo que se dio, pues de ahí en adelante empieza a surgir. Bueno, esto abre toda una discusión, don Rafa, ¿verdad? Sí. Definitivamente. Y para entender un poco ya, pasando de lo constitucional a lo penal, el Tribunal Penal rechaza hoy la recusación al juez encargado de este expediente, don William Serrano Baby. Esto significa básicamente que el proceso sigue tal cual con el expediente. Mire, ciertamente lo que se indica es que la defensa de los extradictables indicaron de que el señor Serrano había emitido algún criterio en su condición de magistrado suplente, cuando había indicado en algún momento, se había referido tal vez en alguna entrevista a situaciones de extradición, y el juez o el Tribunal Penal establece que no existe un motivo de los que determina la norma para verificar de que el señor Serrano no tenga la parcialidad que se requiere y que no hay ningún motivo que establezca esa posible parcialidad que él puede tener, aunque sea de apariencia. Hay una serie de requisitos que la norma establece para efectos de establecer si se tiene que recusar o no recusar a un juez. Dentro de esos puede generarse el hecho de que sean parientes, el hecho de que tenga alguna enemistad comprobada, el hecho de que haya algún proceso en contra de él hacia estas personas, o aparentemente también la norma es abierta de que haya alguna situación que vaya a generar esa imparcialidad, y aunque sea aparente, dice la norma en algún momento. En este caso el tribunal dice que los motivos que ellos presentaron para recusar al juez no establecen esos requisitos, no hay un fundamento adecuado, y como tal, entonces el juez sigue conociendo el proceso. Decía al inicio, o decían las autoridades judiciales, cuando todo esto trascendió a partir del lunes anterior, don Rafa, de que no esperaban más que un vendaval precisamente de acciones legales que trataran de impedir el avance del trámite y del proceso de extradición solicitado por la DEA. Ya que hay dos que quedan sin efecto, ¿visualiza usted que vendrán muchas más acciones que se puedan tomar de manera legal por parte de los defensores de estas personas para tratar de detener el proceso, por lo menos de manera provisional? Mire, las personas investigadas y los abogados pueden echar mano de cualquier situación que la ley les permita hacerlo. Van a haber una serie de acciones que determinan si se cumplen o no se cumplen los requisitos. Todavía el mismo juez que puede analizar el cumplimiento de este proceso puede hacer el estudio de si se aplica o no se aplica retroactivamente la norma. Esto es una incidencia que las partes involucradas pueden presentar ante el mismo juez, porque eso es parte de lo que el juez tiene que revisar. Acordémonos que el juez aquí no está juzgando, el juez lo que está es verificando que los requisitos que establece la norma para que se aplique la extradición, con acuerdo a lo que dice la ley de extradición, la Constitución y la Corte Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en lo que es el derecho convencional, se cumplan. Y si no se cumplen, pues entonces esos presupuestos se tendrá que rechazar la extradición. Y uno de los presupuestos que tienen que cumplirse es si efectivamente esta ley puede aplicarse, en este caso, a ellos, si se le da efecto retroactivo o no se le da efecto retroactivo, y es parte de lo que el juez también puede valorar. Entonces, aquí van a existir una serie de acciones que se pueden ir presentando. Le decía de que tenemos la posibilidad de que se establezca
el recurso de inconstitucionalidad nuevamente cumpliendo con los requisitos de forma que se establecen para ver si se analiza el fondo del asunto, se puede presentar un habeas corpus para establecer de que se está dando una aplicación que no es la que corresponda. Lo que decida el juez, en este caso, tiene recurso de apelación y esa instancia de apelación va a llegar también a hacer una revisión de que se cumplan todos estos requisitos y verificar si efectivamente lo que el juez resuelve está conforme a derecho y conforme a lo que dice nuestra norma procesal penal y constitucional. El escenario se ve complejo, ¿verdad? Para todo lo que se pueda venir, de acuerdo a lo que usted nos está comentando. Don Rafa, más bien ha estado como calmado, diría yo, sí. y lo que se viene en los próximos, porque son 2 meses de detención provisional, pues estaremos hablando de eso durante muchos días más. Sí, mire, el proceso de extradición se supone que es un proceso que no debería ser tan complicado. Lo que se requiere es que haya un estado que requiera a la persona, este estado tiene que mandar el expediente indicando cuáles son los delitos que se están investigando. Aquí se tiene que revisar por parte del juez de que ciertamente esos delitos sean los que la norma establece, que estén dentro de los requerimientos, que no estén prescritos, que exista la garantía de que si las personas son extraditadas no van a ser sometidas a pena de muerte ni a condenas perpetuas, sino que se respeten los límites que nuestra normativa constitucional y procesal penal establece, y verificado esto, el juez tendrá que tomar una decisión. Requisitos cumplidos, se aprueba la extradición. Si no se cumplen los requisitos, se desaprueba. Y cualquiera de las dos partes involucradas en el proceso puede presentar ese recurso de apelación. Una vez que se resuelve el recurso de apelación, no hay más que hacer. Nada más que esperar los pasajes y que se los lleven. Don Rafa, pero me surge la duda, porque al ser un trámite, primero que nuevo en la experiencia jurídica de nuestro país, pero ese recurso de apelación eventualmente, porque aquí no está incluido, o si no usted me corrige, el Ministerio Público como tal, sino que está el OIJ. ¿Quién sería el ente encargado a nivel jurídico de apelar esa eventual resolución de un juez? Sí, aquí el interesado es el Estado requirente. O sea, hay una persona que va a representar al Estado que está requiriendo. En este caso, pueden apelar los abogados, en el caso de las personas que son las víctimas o que son los extraditables en este caso y que se ven afectados con la extradición, y son los abogados de ellos. Y en el caso de que sea contrario el Estado, el requirente tiene su representación legal, que es la que actuará ante las autoridades presentando ese recurso de apelación. Pero ¿cuál autoridad sería eventualmente, don Rafa? Nada más para... Hay un representante... ¿Es la Procuraduría Hay un representante general del Estado requirente, en este caso es el procurador, junto con la representación del Estado requirente. O sea, hay toda una representación, está requiriendo la DEA, está con una orden de un juez del Estado de Texas, que es el que los está trayendo, y en este caso ellos son los que vienen a generar la acción, son los que están pidiéndolo, y ahí es en donde se va a verificar esa posibilidad de que se dé. No es ni el OIJ, no es ni la Fiscalía, sino que son las partes que están dentro del proceso, Procuraduría y en este caso los defensores. Muy bien, seguimos aprendiendo algo nuevo, por ejemplo, hoy ante ese panorama que usted nos explicaba, don Rafa. Muchísimas gracias, de verdad, por estos amplios minutos y por esta también muy buena explicación de ir entendiendo ese trámite nuevo, ¿verdad?, en el marco jurídico costarricense, don Rafa. Muchísimas gracias, como siempre. Vamos a tener, muchas gracias, Kenneth. Y lo seguiremos contactando por muchos días más, porque seguirá siendo sin duda alguna noticia todo ese tema del trámite de extradición. Bien, y muchos costarricenses buscan todavía la vacuna contra la fiebre amarilla, esto para viajar durante las vacaciones de medio año, principalmente a Colombia como destino de paseo, pero en varias farmacias no hay dosis disponibles. El Ministerio de Salud anunció esta tarde-noche precisamente un nuevo vacunatón, y nuestra compañera Milagro Torres nos explica desde nuestra sala de redacción. Adelante, Milagro. Efectivamente, compañeros, nos dimos a la tarea de visitar varias farmacias y también de consultar a través de las redes sociales si había disponibilidad de la vacuna contra la fiebre amarilla, especialmente en estos días en que muchos costarricenses quieren salir del país para vacacionar, y muchos de ellos con el destino a Colombia. Y eso fue lo que nos encontramos.
Con las vacaciones de medio año, muchos costarricenses hacen maletas para viajar, pero algunos están topándose con un obstáculo sanitario, la vacuna contra la fiebre amarilla. Este biológico es requerido obligatoriamente para ingresar a países de Sudamérica, como Colombia, Brasil y Perú. Sin embargo, en territorio nacional escasea y conseguirlo puede ser una auténtica carrera contra el tiempo. Lo que hemos visto es que a veces hay, a veces no hay. Entra al país una importación de vacunas de un distribuidor único y muy rápido se van. Entonces no alcanza, por ejemplo, ahorita, la semana pasada me llamaron del distribuidor para hacer una preventa y estaría llegando las vacunas para octubre. A través de redes sociales, Extra Noticias consultó a distintas farmacias que aplican esta vacuna y muchas respondieron lo mismo. Buenos días. Disculpe, de momento no le ofrecemos el producto solicitado. No le ofrezco, de momento no nos han indicado una fecha de ingreso hasta nuevo aviso. Contamos con lista de espera y se les estará contactando una vez que las vacunas ingresen. Lamentamos informarle que en este momento no contamos con existencia. Con gusto nos puede dejar sus datos, nombre, número de teléfono y sucursal donde lo requiere y la cantidad que necesita y le estaremos contactando en cuanto nos ingrese el producto. En la actualidad es un poco contradictorio que se pida como un requisito obligatorio y que no haya, ¿verdad? Y es un poquito preocupante porque el día, por lo menos como unas 5 personas en promedio llaman para preguntar o vienen a preguntar directamente. La vacuna contra la fiebre amarilla se debe aplicar al menos 10 días antes del viaje y está indicada para personas de 9 meses a 60 años de edad que vayan a zonas de riesgo. Se aplica una sola vez en la vida y requiere presentar pasaporte, cédula y el tiquete de viaje. Una vez colocada, se entrega un certificado internacional digital de vacunación que es exigido en migración al ingresar a esos países. Y precisamente, derivado de este tema, de esa escasez de vacunas contra la fiebre amarilla, pues el Ministerio de Salud anunció esta tarde-noche, que tendrán el vacunatón 4.0. Entonces, pero este será exclusivo para quienes viajen a Colombia y en julio. Y para eso tenemos acá a la ministra de Salud, doña Mari Munive, con quien vamos a conversar sobre esas excepciones, ¿verdad?, que hay, porque solo viajeros a Colombia y también que comprueben que van a viajar. Exactamente. Bueno, empezamos en esta noche a anunciar lo que será el vacunatón próximo, que empezará a partir del día viernes. El día de mañana ya se va a levantar lo que es el formulario a partir de la 1 de la tarde, jueves 1 de la tarde, para que las personas que cumplan los siguientes requisitos. Primero, que viajen en julio a Colombia, pero también tienen que tener un proceso en donde ustedes saben que tienen que haberse colocado la vacuna 10 días antes. Entonces, probablemente las personas que estén con un viaje acortado y que no hayan cumplido ese requisito, no vayan a poder viajar. Entonces, ojo, delegaciones que tienen que ir a Colombia y que representan a nuestro país. Y nuevamente, Julio, Colombia son los únicos dos, sitios que no se va a modificar. Pero más allá del formulario va a salir un consentimiento donde hay una declaración jurada. ¿Y ahí por qué? Porque hemos tenido muchos mentirosillos y eso hace que no solamente le quite el espacio a una persona que sí la necesite, sino que a veces generan problemas porque quieren una vacuna que de alguna forma, por los requisitos que pusimos, en ese momento no se le va a aplicar. Entonces, en esa declaración jurada tienen que cumplir con esos requisitos. Si no los cumple, llenó y de alguna forma se presentó y nosotros corroboramos que efectivamente no los cumplía, pues eso es una denuncia penal. Está ya tipificado en el código y se va a proceder a la misma. Pero bueno, estamos de alguna manera facilitándole con tecnología que usted llene un formulario y fácilmente pueda optar en el Estadio Nacional por esta vacunación. Doctora, algunas dudas. Por ejemplo, si se viaja a Estados Unidos o a algún otro país y me pongo la vacuna de la fiebre amarilla, ¿me la aceptan acá en el país, este certificado? Vea, lo que hemos estado haciendo es que a nivel del mundo, si se colocan la vacuna de la fiebre amarilla, por favor, hay ciertos parámetros que pueden perfectamente validar en las áreas rectoras. Nosotros lo que estamos haciendo es capacitar a todas las áreas rectoras para que puedan ingresarlos eso al sistema y certificarlo. ¿Por qué? Porque esta vacuna conlleva
lleva un certificado internacional. Entonces, esa certificación internacional tiene que ser válida en cualquier parte del mundo. Pero nosotros, digamos que, así para relajar un ratillo, somos los únicos que tenemos una certificación digital. Y ahí es donde queremos no solamente evitar que la gente anda con papelitos que después los pierde, sino que ingresarla al sistema y que ahí salga. Entonces, eso, si se vacunó en otro lado, sobre todo con la experiencia que tuvieron ahora las personas que se vacunaron en Colombia, tienen que ir, y saben, con su carnet o su certificación a el área rectora de salud que les corresponde y por favor generar los trámites para que no solamente ya estén en el sistema digital, sino que se desentiendan de ese papelito porque ya cuentan con la certificación internacional. Se dice que en el país se podrá hacer un abastecimiento hasta octubre. ¿Qué es lo que está pasando? Pues bueno, para nadie es un secreto que hay varios brotes a nivel de Centroamérica y en países que tienen bastante población. Imagínense que solamente, por decirlo así, uno de los distritos tiene 11 millones de habitantes y abastecer a ese distrito para poder brindarle cobertura a toda su población y así protegerlos, desabasteció muchos de la logística que tienen las fabricantes con esta vacuna. Y también, como es prioridad, obviamente, cubrir a estas poblaciones, mucho de lo que se produce se derivó a Sudamérica. ¿Qué pasa ahorita en ti? Nosotros desafortunadamente, tal vez, gracias a Dios, no contamos con casos. Entonces no somos prioritarios para podernos abastecer. Pero desafortunadamente queremos proteger a nuestra población y queremos de alguna manera que se cubra. Pero no contamos con la vacuna en suficiente existencia para la cantidad de viajeros que hay. Porque de alguna forma se disparó la cantidad de viajeros exponencialmente que va para Colombia justamente. Entonces ahí es donde no solamente se ha hecho desde el año pasado una recomendación a que todas las personas que tengan la posibilidad de vacunarse lo hagan. Es una única vez en la vida, pero más allá les da a usted la tranquilidad de que ya tienen ese requisito para viajar. Si en este momento ustedes no se han vacunado y quieren planear algún viaje, pueden ir a tantos otros países en el mundo y aquí también en las Américas que no requieren ese requisito y que entonces cuando ustedes ya puedan vacunarse, perfectamente generen la planificación de ese lugar. Pero nuevamente es un requisito. Usted no debería comprar un tiquete aéreo si no cumple con ese requisito. Ojo, y siempre les pongo el mismo ejemplo. Es como que usted compre un tiquete para ir a Estados Unidos y no tenga visa. ¿Va a poder viajar? ¿Verdad que no? Muchas gracias, doctora. Y bueno, entonces ya lo saben, a partir de este 3 de julio estar atentos porque va a publicarse el formulario en línea para que ustedes lo lleven. Deben de cumplir el requisito específico de ser viajeros a Colombia y en julio. Esa es específicamente el requisito básico que deben de cumplir. Entonces, atentos, 3 de julio será el formulario en línea y si usted va a viajar a Colombia o viajó a otros países y se puso la vacuna, recuerden que deben de certificarla. Ese certificado debe pasar a digital. Este fue un reporte de Milagro Torres. Volvemos con más. El Banco Central de Costa Rica presentó hace pocas horas la nueva colección de monedas de 100 colones con el diseño alusivo y dedicado al ritmo del swing criollo. En esta denominación se resaltan las manifestaciones declaradas nacional e internacionalmente como patrimonio cultural inmaterial de nuestro país. Si esta moneda tuviera sonido, probablemente sería algo como así. El Banco Central de Costa Rica presentó este miércoles la nueva colección de monedas de 100 colones, en la cual se resaltan las manifestaciones declaradas nacional e internacionalmente como patrimonio cultural inmaterial de nuestro país. El Banco Central de Costa Rica presentó este 2 de julio la nueva colección de monedas de 100 colones, dedicada a 6 manifestaciones declaradas patrimonio cultural inmaterial. La primera moneda coleccionable está inspirada en el swing criollo. Es un homenaje a los orígenes de un estilo de baile popular y es un profundo agradecimiento a quienes abrieron camino para que hoy lo reconozcamos como parte de nuestra identidad. En el diseño se observa una ilustración de los bailarines con un paso característico del swing criollo, así como la pista, las luces de un salón de baile y las notas musicales de la cumbia. Es mucho más que un acto meramente numismático. Es un acto de política pública que reafirma el valor que le damos como país
a nuestras expresiones culturales y sobre todo porque están vivas. Tener vigentes que nos va a tener en la memoria de cada persona que va a tocar esa moneda. Es muy, muy importante para nosotros, para toda la comunidad del swing criollo, saber que seguimos dando saltos cualitativos y cuantitativos. El Banco Central pondrá a disposición de la ciudadanía a partir del 23 de julio 10.000 monedas de colección en acrílico y 7.000 monedas de colección en estuche, alusivas al primer diseño del swing criollo. Es usual, todos los miércoles hoy tuvimos la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno en Casa Presidencial. El presidente de la República, precisamente Rodrigo Chávez, aseguró que espera la decisión de los diputados de la Asamblea Legislativa sobre si levantan o no su inmunidad y calificó como un regalo la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Nos acompaña a esta hora nuestro compañero Rolando Rivera para que nos ponga en contexto de esas declaraciones de como un regalo. ¿Qué quiso decir el presidente con esta y otras informaciones del ámbito político? Le damos la bienvenida. Rolando, buenas noches. Kenneth, correcto, se limitó a decir específicamente en qué consiste este regalo, pero sí lo que dejó entrever es que esos 15 magistrados que votaron a favor de levantar la inmunidad del mandatario, bueno, pues defienden específicamente a una parte de la cúpula de los otros poderes de la República. Y es por eso también que vamos a observar la siguiente información en donde da un poco más de detalles sobre también la necesidad de esperar a ver cuál es la decisión que toman los legisladores de si levantar o no su inmunidad. Ellos no saben que a veces se gana perdiendo, entre comillas. El presidente de la República calificó como un regalo la forma en como 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia votaron a favor de levantar su inmunidad. Porque son el regalo de la verdad y la transparencia. ¿De qué se tratan ellos? ¿A quiénes protegen y qué quieren lograr? Enviándome a mí o enviándole la brasa caliente de la acusación absurda que se montó Carlos Díaz a la Asamblea Legislativa para que me levanten el fuero. El mandatario argumentó que espera la votación de los diputados y que esto solo demuestra las intenciones de a quienes quiere proteger el Poder Judicial. ¿Y ahí qué hicieron? 15 de los magistrados que votaron a favor de esa medida enterraron la credibilidad aún más profundo de esa institución fundamental de cualquier sociedad. Espero la decisión de la Asamblea Legislativa sobre mi inmunidad. Veremos qué pasa conforme nos aproximamos a que los diputados busquen los 38 votos para levantarme la inmunidad. Veremos qué pasa. El proceso para levantar la inmunidad del presidente de la República no será sencillo, tomando en cuenta además la prioridad que tendrá la discusión de la vía rápida del proyecto de ley de jornadas 4x3. Bien, pero como también era de esperarse, el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, utilizó su espacio para hablar sobre las declaraciones del director del organismo de investigación judicial, Randall Zúñiga, y dice que es una falta de respeto con los costarricenses también mentir y no dar el día de ayer los nombres que había prometido en medios de comunicación sobre esos posibles vínculos entre el gobierno y el narcotráfico. Vamos a escuchar lo que dijo Gerald Campos también, si tiene temor o no de cuando la DEA ya logre tener acceso al celular decomisado a Celso Gamboa. El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, se refirió en conferencia de prensa a las declaraciones de Randall Zúñiga sobre los vínculos de jerarcas con Celso Gamboa. No se vale mentirle a los costarricenses, ilusionar también a los medios de comunicación que llegaron como nunca porque esperaban el nombre de los funcionarios corruptos. Igual yo estaba en mi oficina con palomitas estaba interesado en saber quién era. El jerarca asegura que a pesar de que trabajaron juntos, nunca existió una amistad a raíz de lo laboral. Yo no conozco la casa de él, ni él conoció la mía. Imagínense que yo tuve 31 años de trabajar en el Poder Judicial y fue cercano a mucha gente y eso no implica que sea amigo mío. El funcionario no siente preocupación por el decomiso del celular de Celso Gamboa. ¿Su nombre podría estar dentro de los contactos de Celso y haber intercambiado alguna conversación recientemente? Recientemente imposible. Por eso le digo, se tienen que preocupar los que intercambiaron información
que los lleve a una actividad delictiva que esté investigando la DEA. Como un jerarca va a llegar bajo juramento y decir una fecha que no es. Pero sí soy claro y soy honesto, la reunión se dio, no fue el 13 de marzo del 2023. ¿Cuándo fue? La reunión fue en ese mes. Pregúntele a don Randall a ver si se acuerda de la fecha. Gerald Campos afirmó que incluso el director del OIJ, Randall Zúñiga, fue impreciso con la fecha de la reunión que mantuvo el presidente de la República, los viceministros de Justicia y su persona en Casa Presidencial. Bueno, y hablando también de esta conferencia del día de hoy, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, solicitó explicaciones al Tribunal Supremo de Elecciones, planteó la solicitud de cuentas sobre este fallo que acoge el Tribunal Supremo de Elecciones como un recurso de amparo electoral. Recordemos que el Tribunal Supremo de Elecciones había dado la orden al presidente de la República de abstenerse de emitir criterios que vayan a favorecer en un futuro cuál sería el voto de los costarricenses. También tuvo participación el jefe del Departamento de Asesoría Legal de la Presidencia y considera que no hay jurisprudencia y que tampoco hay más referencias y tampoco mayor detalle sobre lo que estaría incurriendo en algún tipo de delito el presidente de la República. Vamos a escuchar lo que se argumentó en esta conferencia de prensa. Lo que nos sorprende de esta resolución que envió el Tribunal Supremo de Elecciones es que es una resolución llena de algo que los abogados llamamos conceptos jurídicos indeterminados. ¿Qué es un concepto jurídico indeterminado? Es algo que se plantea como una realidad jurídica, pero que nadie la ha podido acreditar debidamente en un ordenamiento, en una norma, en una ley o en una jurisprudencia. Cuando usted utiliza un concepto jurídico indeterminado, generalmente lo hace como abogado litigante, no como juez. Y si lo va a usar como juez, entonces dice, esto existe porque existe esta jurisprudencia, existen estas normas que lo regulan generalmente y además tenemos estas y estas pruebas que demuestran que esto ha ocurrido. Nada de esto está en la resolución. Temas que evidentemente tendremos que darle continuidad. Continúen con más. 9:50 de la noche, momento de los deportes con nuestro compañero que usualmente nos acompaña en nuestra mesa de análisis, don Jason Arce, con todo el detalle principalmente de lo ocurrido en la Copa Oro, don Jason. ¿Cómo está, Kenneth? ¿Qué tal? Un placer saludarlo. Como siempre. Ahí, yo creo que la final soñada de la CONCACAF, México y Estados Unidos avanzaron, digamos, como era de esperarse, a la final de la Copa Oro. Más adelante les estaremos trayendo todos los detalles acerca de estos partidos, pero sí, una pasantía para seguir creciendo. Brian, que se perfila para ser gerente deportivo y entrenador. Puede ser que se vaya a estudiar alguna institución de mucho prestigio en el fútbol internacional. Manfred Ugalde, ¿cuánto vale ese fichaje? La cláusula es de 30 millones. De euros. Así que el equipo que lo quiera va a tener que desembolsar una buena plata al equipo del Spartak de Moscú. Tamaño poco, diríamos en mi pueblo. Muchas gracias, Jason. Un placer, buenas noches. 9:59 de la noche, a esta hora nos vamos, terminamos nuestra mesa de análisis. Por supuesto que los invitamos a nuestra edición estelar de mañana jueves a partir de las 6 de la tarde. Muy buenas noches para todos, feliz descanso.